Una generación que recuerda el mundo antes y después de Internet. No es una metáfora ni una forma de hablar, es literal. Si naciste entre 1980 y 1995, tu cerebro contiene dos versiones completas del planeta. Una donde las cartas tardaban días, los mapas eran de papel y perderte significaba estar perdido de verdad. Y otra donde el mundo entero cabe en un rectángulo que llevas en el bolsillo. La mayoría de la gente que existe hoy solo conoció una de las dos versiones. Tú viviste el corte exacto entre ambas, con plena conciencia, mientras ocurría. Y eso, que parece un simple dato curioso, resulta que dejó una huella psicológica muy particular. Porque tu generación no solo vio cambiar la tecnología, vio cambiar la forma en que los seres humanos se relacionan, trabajan, se enamoran y se comunican. Y lo vio pasar durante los años exactos en los que tu cerebro estaba construyendo quién eres. Aquí es donde la psicología tiene algo fascinante que decir, y empieza con un fenómeno que casi nadie conoce por su nombre. Los investigadores en memoria autobiográfica descubrieron algo llamado el efecto de reminiscencia. Cuando le pides a una persona adulta que recuerde los momentos más vívidos, más nítidos, más importantes de toda su vida, la inmensa mayoría no los recuerda repartidos parejo entre la infancia, la adultez y la vejez. Los recuerdos se amontonan, de forma desproporcionada, entre los 15 y los 30 años. Esa franja de edad graba con una intensidad que ninguna otra época de la vida logra igualar. ¿Por qué justo esos años? Porque es exactamente cuando el cerebro está formando la identidad por primera vez. Cuando cada experiencia se siente nueva. Cuando decides qué música te define, qué crees, quién eres frente al mundo. El cerebro no solo registra esos años, los graba con una tinta más profunda que el resto de tu vida. Y ahora viene la parte que hace a tu generación distinta a cualquier otra que haya existido antes. Esos años de máxima grabación coincidieron exactamente con la transición tecnológica más brusca de la historia moderna. No la viviste de adulto ya formado, observando desde afuera. La viviste mientras tu propio cerebro se estaba formando. Por eso, no es solo que recuerdes el cambio, es que el cambio quedó fusionado con la construcción misma de tu identidad. Hay algo más que conecta con esto, y tiene que ver con un concepto que un psicólogo llamado Jeffrey Arnett empezó a estudiar hace relativamente poco tiempo. Arnett observó que, a diferencia de generaciones anteriores, tu generación vivió una etapa mucho más larga entre la adolescencia y la adultez plena, un periodo que él llamó adultez emergente. Ya no eras adolescente, pero tampoco tenías las certezas de un adulto de otras épocas. Casa propia, trabajo fijo, camino claro. Esa etapa se estiró más que en cualquier generación anterior, y mientras se estiraba, el mundo entero cambiaba de reglas cada 2 o 3 años. Y aquí conviene detenerse un momento, porque suena abstracto dicho así, pero no lo es en absoluto. Piensa en cuántas veces, entre tus 15 y tus 30 años, tuviste que aprender de cero una forma completamente nueva de comunicarte, de buscar información, de mantener una relación a distancia, de presentarte profesionalmente ante el mundo. Cada una de esas veces, tu cerebro no solo aprendió una herramienta nueva, aprendió, sin que lo notaras, que reinventarse no era una crisis, era simplemente parte de vivir. Piénsalo así. Tus padres o tus abuelos tuvieron una adolescencia que terminaba y daba paso a una adultez con reglas relativamente estables. Tú tuviste una adolescencia que se disolvió lentamente en una adultez donde las reglas cambiaban de año en año. Internet, redes sociales, la forma de buscar trabajo, la forma de conocer pareja, todo se reescribió mientras tú todavía estabas decidiendo quién ibas a ser. Y eso, psicológicamente, exige una capacidad de adaptación que ninguna generación anterior tuvo que desarrollar con esa intensidad. Pero aquí está lo verdaderamente interesante, y es algo que casi nadie ha explicado bien. Esa adaptación constante no fue gratuita. Tuvo un costo psicológico real y también generó una fortaleza muy específica que probablemente ni siquiera reconoces en ti mismo como tal. Existen, dentro de tu generación, patrones bastante distintos según en qué punto exacto de ese cambio te tocó vivir tu adolescencia. Quienes nacieron más cerca de 1980 llegaron a la adultez emergente
con un pie todavía firme en el mundo analógico. Construyeron su identidad antes de que la tecnología lo reescribiera todo, y luego tuvieron que aprender a adaptarse sobre una base ya formada. Quienes nacieron más cerca de 1995, en cambio, transitaron su adolescencia entera dentro del cambio mismo, sin ese punto de referencia previo tan sólido. Para ellos, la inestabilidad tecnológica no fue una interrupción, fue simplemente cómo era crecer. Y hay un tercer patrón, quizás el más silencioso. Quienes, sin importar el año exacto de nacimiento, absorbieron el cambio observando de cerca a hermanos mayores o menores, viviendo el corte generacional dentro de la propia familia, no solo en la sociedad. Esas personas desarrollaron algo curioso, la capacidad de traducir entre dos mundos, casi como intérpretes culturales dentro de su propia casa. Ahora, el costo psicológico del que hablaba, vivir formando tu identidad en medio de un cambio constante, generó en muchas personas de tu generación algo que los psicólogos describen como fatiga de actualización permanente. La sensación de que nunca terminas de adaptarte del todo, porque justo cuando dominas algo, ya cambió. Eso explica por qué muchas personas de tu edad sienten un cansancio particular frente a la exigencia constante de reinventarse, de aprender la siguiente herramienta, la siguiente plataforma, la siguiente forma de hacer las cosas. Pero, y esto es lo que casi nunca se dice, ese mismo proceso construyó algo que las generaciones anteriores simplemente no tuvieron oportunidad de desarrollar con esa fuerza. Una tolerancia excepcional a la incertidumbre. Tu cerebro aprendió, durante los años más formativos de tu vida, que el terreno bajo tus pies podía moverse sin previo aviso, y que aún así era posible seguir de pie. Eso no se aprende leyendo, se aprende viviéndolo. Y tú lo viviste exactamente en el momento en que tu identidad se estaba construyendo. Por eso, cuando alguien de tu generación se enfrenta a un cambio brusco, a perder un trabajo, a mudarse de país, a que la tecnología vuelva obsoleta lo que sabía hacer, hay una parte de su cerebro que ya reconoce ese terreno. Ya estuvo ahí antes. Literalmente construyó su identidad ahí. Así que si perteneces a esta generación intermedia, la que recuerda un mundo sin Internet y ayudó a construir el que vino después, no minimices lo que eso significó. No fue solo nostalgia, fue el entrenamiento psicológico más intenso de adaptabilidad que una generación completa haya tenido que atravesar, mientras al mismo tiempo intentaba descubrir quién era. Y ese entrenamiento, aunque agotador, dejó algo que muy pocas generaciones antes tuvieron: la certeza silenciosa de que sí saben sobrevivir al cambio, porque ya lo hicieron, una y otra vez, cuando nadie les dio manual de instrucciones. Si te identificaste con alguno de los tres patrones, o si recuerdas exactamente el momento en que tu mundo cambió de versión, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer en qué año lo sentiste tú. Y si te interesa entender más sobre cómo el momento histórico en el que creciste moldeó quién eres hoy, suscríbete, porque en el próximo video seguimos revelando patrones de la mente que probablemente nunca habías notado en ti mismo. Nos vemos en el siguiente.